Sen benden vazgeçseydin ben çoktan giderdim zaten Ferit. Madem korkmuyorsun Ferit, niye beni gizliyorsun? Kararsızlık da bir karardır Ferit. Kararsızlık da bir karardır. Kararsızlık da Ferit. Bir karar. ¿Un amor eterno o dos vidas destrozadas? Hemos dejado atrás otro episodio cargado de emoción y giros inesperados. El amor entre Ferit y Seyran sigue siendo el tema central de la serie, y en este capítulo, su conexión alcanzó una profundidad tal que no dejó indiferente a los espectadores. La intensidad de sus sentimientos ha tocado el corazón de todos, mostrando lo difícil que es para Ferit olvidar a Seyran, a pesar de su intento de seguir adelante. Con la decisión de alejarse de Diyar, Ferit pensaba que encontraría algo de paz, pero, como suele ocurrir en las historias más complejas, las cosas no salen como se planean. Cuando Diyar se dio cuenta de la decisión de Ferit, ella no perdió tiempo y le confesó lo que sentía, le dijo que lo amaba profundamente y que, si él no estaba a su lado, no encontraría sentido a su vida. Unos simples te quiero que cambiaron por completo la dinámica. En ese momento, Ferit se vio obligado a regresar sin poder llevar a cabo su decisión de ruptura, lo que dejó al espectador aún más intrigado sobre cuál será su siguiente paso. Por otro lado, Seyran sigue esperando algo más tangible por parte de Ferit. Aunque él le ha dejado claro que la ama, Seyran no logra ver un compromiso firme y concreto en su relación. Sin embargo, el dilema de Ferit no termina aquí. A pesar de estar atrapado entre dos mundos, con Diyar que no lo deja ir, Ferit finalmente le confesó a Seyran que había intentado alejarse de Diyar, pero que no lo había logrado. En ese momento, expresó con toda sinceridad que lo único que quería era estar junto a ella, a su lado, y le reiteró lo mucho que la amaba. El final del episodio, en el que ambos se besan, dejó a los espectadores con más preguntas que respuestas. ¿Qué sucederá en el próximo capítulo? ¿Podrán estos dos finalmente superar los obstáculos que les separan, o su amor será solo una ilusión? En cuanto a Diyar, esta joven no está dispuesta a dejar a Ferit tan fácilmente. Gracias a su abuela, ha orquestado un plan para mudarse a la mansión, sin que Ferit lo sepa aún. Lo que, sin duda, añadirá más tensión a la ya compleja situación que vive la familia. Y es que, en la mansión, todo está fuera de control, Abidin ya ha creado suficiente caos, y con la llegada de Diyar, las cosas se complican aún más. ¿Cómo reaccionará Alice cuando se entere de que Diyar también ha decidido instalarse en la mansión de Ferit? Por otro lado, Alice sigue insistiendo en que Ferit debe casarse con Seyran. Esta es una idea que ya ha compartido con Atise y después de un tiempo observando, está convencido de que Ferit tomará esa decisión, eligiendo a Seyran por encima de todo. Pero ahora, la presencia de Diyar podría cambiar las reglas del juego. ¿Qué hará Ferit? ¿Le dará espacio a Diyar para que se quede en la mansión, o pondrá fin a esa relación de una vez por todas? ¿Y cómo afectará esto a su relación con Seyran? Sin duda, este será uno de los temas más interesantes de los próximos episodios. Y no podemos dejar de hablar de uno de los personajes más impredecibles de la serie, Sinan. Durante varias semanas, ha estado en un segundo plano, pero, ¿será este el momento en que regrese a la acción? Los espectadores, que ya han visto a Seyran ser secuestrada una y otra vez por personajes con tendencias psicópatas, parecen estar perdiendo la paciencia. Las tramas de suspenso y rescates han comenzado a sentirse repetitivas y muchos están pidiendo algo más fresco y original de parte de los guionistas. ¿Será el episodio 84 una oportunidad para cambiar el rumbo de la historia y ofrecer algo inesperado? Los fans esperan ansiosos que la serie tome un giro más creativo y menos predecible. Sin duda, la próxima entrega será crucial para saber si los guionistas logran sorprendernos o si, por el contrario, las expectativas de los espectadores seguirán sin cumplirse. En resumen, el capítulo 84 está lleno de posibles cambios, giros dramáticos y decisiones que podrían alterar el curso de la historia. Todos los ojos están puestos en Ferit, Seyran, Diyar y Sinan. ¿Quién tomará finalmente las riendas de su destino? ¿Cuál será el siguiente paso de Ferit en su conflicto emocional? Y, lo más importante, ¿será este el momento en que los guionistas nos ofrezcan una trama que rompa con lo predecible y eleve aún más el nivel de la serie? Todo esto y más lo descubriremos en el próximo episodio. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te ha parecido.
Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.